Desde la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata. Bendiciones, tengan todos muy buenas tardes. La gloria sea para el Señor. Quiero felicitar en la tarde de hoy a todos los padres en su día. Que el Señor los siga bendiciendo y que los llene de mucho amor y mucha paz, y que este día lo pasen feliz junto a todos sus seres queridos. Amén. Glorioso Dios, mi alma te alaba, mi alma te necesita. La gloria sea para Él. Miren, en esta tarde el Señor nos ha dado una poderosa prédica y queremos compartirla con cada uno de ustedes. Queremos hablar de una prédica que hemos titulado Mayor es el testimonio de Dios que el de los hombres. Y el tema que le hemos puesto a esta prédica en esta tarde es: Dios ha testificado acerca de su Hijo. Nuestro texto base en esta tarde de hoy está en 1 de Juan 5:9. Vamos a orar para que el Señor siga teniendo en control todo lo que se está haciendo aquí en casa de oración. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti la gloria, a ti la honra, porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de venir aquí a tu casa de oración y de buscar tu rostro. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 1 de Juan 5:9, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, porque lo estamos monitoreando. Dice 1 de Juan 5:9, Reina Valera 1960: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Perdón. Muchas veces, amados hermanos, recibimos el testimonio de los hombres y le damos más énfasis, le damos más atención que al testimonio mismo de nuestro Creador. Muchos no entienden y muchos se preguntan, en realidad, ¿qué es
Miren, indagando en el diccionario, pude encontrar que un testimonio es un relato o una declaración realizada por un testigo, un superviviente o sobreviviente o una persona cuyo criterio se debe de confiar. La palabra testimonio, amados hermanos, proviene del latín testimonium y se deriva de una palabra latina, testis, que su significado es testigo. Amén. En pocas palabras, amados hermanos, podemos entender como el relato de alguien o el relato de un testigo. ¿Estamos claros con eso? Por su parte, los testigos son personas que en un conflicto o en un evento asumen una postura neutral o son sostenidos como bases confiables para poder escuchar su relato. Por ejemplo, las personas que sobreviven a catástrofes o a los grandes conflictos históricos suelen posteriormente rendir su testimonio en forma de memorias, crónicas o incluso hasta lo relatan como si fuera una telenovela. Pero miren, los testimonios son muy importantes dentro del aparato de justicia, ya que estos sirven para dar fe a un jurado o a un gran juez de que esas cosas que acontecieron o esas cosas que están siendo evaluadas ocurrieron de una manera y no de otra manera, o para brindar cierta información importante para aclarecer totalmente la verdad, se utilizan los testimonios. Amén. Miren, los testimonios suelen hacerse bajo juramento, es decir, bajo el compromiso de contar la verdad y nada más que la verdad. El testimonio es una categoría existencial que logra incorporar la fe y también la razón, esta que logra establecer una auténtica información de un diálogo con aquellos que no piensan ni creen como nosotros que somos creyentes de la palabra, creemos en Jesucristo. Pero miren, el Señor no solamente nos conecta con aquellos a quienes dirigimos nuestro testimonio, Él también nos conecta con nosotros mismos y sobre todo Él nos da su conexión directa con Él. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Entonces, amados hermanos, el testimonio de cada uno de nosotros es la prueba de que aquello que Dios, por misericordia, ha hecho en cada uno de nosotros, podemos compartir con los demás.
Miren, ya cada uno de nosotros somos nueva criatura, ¿cierto o falso? Amén. Por eso ya nosotros no podemos dar ningún lugar al enemigo. Ya nosotros no podemos permitir que el diablo tome posesión de nosotros. Amén. Eso no lo digo yo, eso lo revela, amado Dios, Efesios 4:27. Vamos a leerlo rapidito. Mi alma te alaba, mi alma te necesita. Vamos a leer Efesios 4:27. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Por eso nosotros tenemos que entender que el enemigo no tiene ninguna parte, ninguna suerte en cada uno de nosotros. Y dice el 28, que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que perece o con el que tiene necesidad. Pero miren lo que dice también el 29, ahí mismo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oigan bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero, siempre digo que hay un pero, muchos hablan de más, con punto y coma, y lo que ante ellos eran, dicen todo lo que fueron, ¿sí o no? Y lo hacen, amados hermanos, pensando que eso que ellos eran antes va de una forma u otra a edificar al que lo está escuchando. Y esto, quiero decirle, amados hermanos, es un grave error, es un gran problema. Porque cuando contamos nuestros testimonios, cuando contamos nuestras experiencias personales, que pasamos, o que estábamos, mejor dicho, muertos en delitos y pecados, queremos decirlo con todo lo que hacíamos. Queremos contarlo con todos los lujos y con todos los detalles de que yo era esto, de que yo era aquello, de que yo hice esto, de que no dejé de hacer aquello, pero hice más aquello. En fin, hablamos mucho en el tiempo que ya no debíamos hablar. Y nosotros, al contar esa experiencia de muerte, en la gran mayoría de las veces, el oyente o la persona que está escuchando siempre sale con esta respuesta: o usted habla ahora porque ya usted pasó su etapa, o usted dice esto porque usted no quiere que yo disfrute mi vida. Y siempre sale ese comentario a reducir, pero no nos fijamos en que estamos hablando cosas del pasado que no tienen que venir a recordarse en la nueva vida que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Efesios
4:29, vamos a buscarlo rapidito, cuando lo tengan por favor digan amén. Habla claro donde dice, ¿ya lo tienen? Glorioso Dios. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oigan bien, pero algunos quieren hablar como papagayo de lo que hicieron, de lo que estaban haciendo, de toda aquella cosa que ya no edifica para que las personas lleguen a los pies de Cristo. Amén. Pero miren, yo sé que todos los que están aquí y todos los que están en sus casas han escuchado la frase que dice dar testimonio de Cristo. ¿Sí o no? Glorioso Dios. Tenemos que tener bien claro, amados hermanos, que es de Él que tenemos que hablar con punto y coma, con lujos y detalles, no de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, quizás le hablamos a nuestros amigos que trabajan conjuntamente con nosotros, o los que van a la universidad, o los que van a la escuela, o los vecinos, etcétera, etcétera. Y le hablamos acerca de nuestra experiencia de salvación, una experiencia maravillosa, cuando el Señor nos sacó de la muerte y nos dio vida. Eso, amados hermanos, debe de ser nuestro testimonio, que pasamos de muerte a vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora estamos viviendo una vida mucho más mejor que la vida que teníamos antes. Quiero preguntar, ¿por qué ustedes creen que es necesario el dar testimonio de Jesucristo? Repito la pregunta, ¿por qué ustedes creen que es necesario dar testimonio de Jesucristo? Miren, la respuesta es sencilla. Simple y llanamente es porque Él es el que liberta de todas las ataduras del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, en la Biblia, numerosos versículos en el Nuevo Testamento nos dicen que debemos dar testimonio de nuestro Señor Salvador. ¿Para qué? Para que los pecadores puedan ser llevados a la salvación. Por eso, como cristianos, tenemos el deber de testificar, y fue el mismo Jesús que encargó esa gran comisión a todos
sus discípulos. Amén. Sin embargo, muchos se creen que solamente ellos, porque son racamacachanda, según ellos, porque son pastores, porque son diáconos, etcétera, etcétera, tienen la exclusividad de poder hablar, de poder poner, de poder predicar la palabra. Sin embargo, la Biblia no dice todo lo contrario. Volviendo, amados hermanos, nuestro texto base en este día de hoy, primera de Juan 5:9, en la versión Reina Valera 1960, dice el 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar al desarrollo. Glorioso Dios, de esta palabra que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy. Primera de Juan 5:9, que ya leímos, dice en la introducción: si recibimos el testimonio de los hombres, un testimonio que todos nosotros sabemos que no es un testimonio totalmente o 100% verdadero, puesto que está inflado en algunas cositas y algunas veces esos testimonios no edifican. Aquí, amados hermanos, Él puede comprobar, el Todopoderoso, cuán desagradecidos son los hombres cuando rechazan a Cristo, quien tiene la verdad y ha sido aprobada con Él y lo ha relatado por Dios mismo. Porque si en los asuntos mundanos nosotros, cuando escuchamos esos testimonios, nos atenemos a la palabra de los hombres, palabras que pueden engañar, palabras que pueden mentir, cuán irracional es que Dios tenga menos crédito para Él cuando Él está sentado en su propio trono, siendo el juez y observando a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios, mi alma te alaba. Entonces, amados hermanos, nuestra propia corrupción nos impide recibir al Cristo, ya que Él nos da una prueba completa de creer en su amor, de creer en su inmenso poder. Amén. Además, amados hermanos, no solamente el testimonio de Dios
Es el testimonio que el Espíritu imprime en nuestro corazón, sino también al que deberíamos de ver de la forma como en agua y en la sangre, porque ese es el poder que limpia, ese es el poder de limpieza y expiación, y no es un poder terrenal, sino un poder celestial. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, la sangre de Cristo no debe de ser estimada de acuerdo con la manera común, esa manera común que tienen los hombres. Más bien debemos mirar al diseño de Dios, quien lo ordenó para borrar los pecados, y también a la eficacia divina que influye de él. Amén. Glorioso Dios. La Biblia nos habla en muchos pasajes de lo que Cristo quiere que cada uno de nosotros demos de testimonio. La misma Biblia nos habla de en verdad lo que Cristo quiere que nosotros hablemos. Entonces, ¿por qué muchos pierden el tiempo hablando de ellos mismos? Si vamos a Mateo 4:19, vamos a encontrar lo que el Señor primeramente nos dice. Vamos a buscarlo rapidito. Mateo 4:19. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Dice Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Miren, un pecador regular, un pecador de esos que van a pescar, de esos que, de esos que van a los ríos, a los arroyos o a la mar. Ellos regularmente en sus paras de pescar ponen una carnada, ¿cierto o falso? Y el pez muerde el anzuelo, muerde la carnada y es atrapado. Hay una gran diferencia al llegar a ser pescadores de hombres. Ya nosotros no tenemos que esperar que los hombres lleguen hacia nosotros. La palabra dice que nosotros vamos a predicar la buena y maravillosa palabra de Dios yendo hacia ello. Eso lo refiere Marcos 16. Pueden buscarlo rapidito para que estemos claros con eso. Marcos 16:15. ¿Lo tienen? Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense, aquí el mandato que el Señor da es:
predicar el Evangelio. Oigan bien, predicar el Evangelio. Pregunta: ¿qué significa para usted que está en su casa, o usted que está aquí, amado hermano, amada hermana, qué significa predicar el Evangelio? Yo sé que ustedes muchos saben, pero indagando en el diccionario, el significado bíblico de Evangelio se refiere a anunciar la buena noticia. En la antigüedad no se refería específicamente a alguna religión, por el contrario, se utilizaba cuando un mensajero traía buenas noticias, y estas se utilizaban en la Biblia para describir las buenas nuevas de salvación que Jesucristo traía para la humanidad. Amén. Ahora, amados hermanos, Jesús nos da un poder, según la Biblia. ¿Para qué? Tremenda es la pregunta. La respuesta a esa pregunta la podemos encontrar en Hechos 1:8. Vamos a buscarlo rapidito. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, para ser testigo de Él, no testigo de lo que yo fui, de lo que yo hice, de lo que no dejé de hacer, etcétera, etcétera. Pero miren, Mateo 28, en la parte 19, nos clarifica esta verdadera verdad, valga la redundancia. Cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos, mejor vamos a leerlo por completo. Mateo 28, 19. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oigan bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿por qué testificar de la vida de muerte? ¿Por qué salir y hablar y perder el tiempo hablando de las cosas de muerte cuando usted vivía esa vida? Si aquí no dice enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Pero miren, quiero preguntar, ¿de qué nos habla aquí el Señor? ¿De las cosas que hacíamos antes o de las cosas que estamos haciendo en nuestra nueva vida? Usted mismo responda, solo no tiene que decírmelo a mí. De mi parte,
Las cosas viejas ya pasaron, ya no hay que hablar, no hay que seguir del tingo al tango con todas esas cosas que nosotros hicimos. Nuestro testimonio debe de ser de hoy en adelante como el Señor me pasó de muerte a vida. Hasta ahí. Amén. Todo lo que nosotros debemos de testificar tiene que estar referenciado, tiene que tener el 100% la referencia del Todopoderoso. Pues de Él y solamente de Él es que tenemos que hablar, amados hermanos. Glorioso Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, cuando hablamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, estamos haciendo la voluntad de Él. Pero cuando hablamos de lo que fuimos, de lo que éramos, y lo decimos en una dimensión de lujos y detalles, como les dije al principio, no estamos haciendo lo que dice la palabra cuando dice las cosas viejas pasaron, no la traigan a colación, porque todas ya son hechas nuevas. Así lo refleja la Biblia. No es porque yo me lo quiero inventar, pero la Biblia lo refleja de esa forma. Amén. Pero miren, en todo esto hay un propósito necesario con esto de predicar el Evangelio. Si vamos a Mateo, podemos leer cuando Mateo 14 lo afirma. Pueden buscarlo rapidito, Mateo 24:14. Dice mi versión, que es la que me gusta leer, la versión Reina Valera 1960, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, nuestro Señor, habiendo pronunciado un discurso que casi nos causa tristeza, agrega esta consolación de manera razonable para que podamos levantar las mentes de lo que fueron derribados o para sostener a los que están cayéndose dentro del cristianismo. Pero cualquiera que sean las acciones que el devorador quiera tomar con aquellos o con nosotros que profesamos la fe, cuán numerosas sean las multitudes de personas que Él quiere llevarse hacia su lado, porque ustedes saben que el caminar de nosotros, siempre lo he dicho, es como el boliche. El enemigo es la bola y nosotros somos los pilotillos blancos. Siempre los pilotillos blancos van a estar parados y el enemigo, que es la bola, va a querer derribarlo. Por eso es lanzada esa bola y a la final destruirá a los que están parados, puesto que los que están acostados ya están de su lado. Él no necesita tumbarlo. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios.
Sin embargo, quiero decirle, volviendo al tema, que el enemigo siempre va a querer mantener su terreno hasta que se extienda por todo el mundo. De hecho, esto podría ser algo fuerte, pero nosotros, como cristianos, debemos de seguir confiando en el testimonio que el Padre ha dado a través de su Hijo. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros debemos atesorar en nuestros corazones la esperanza contra la esperanza, y mientras tanto debemos esforzarnos vigorosamente para poder cumplir con esa labor que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Amén. En cuanto, amados hermanos, en la objeción presentada por algunos que hasta el día de hoy ni siquiera quieren entender que el Señor nos ha hecho nueva criatura, quieren seguir testificando de cosas vanas, quieren seguir testificando de cosas que ya no incumben, cosas que ya fueron muertas, cosas que ya pasaron. Es todo lo contrario, amados hermanos. Tenemos que seguir hablando, pero hablando de Cristo, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que seguir hablando de lo que el Señor nos ha prometido en su poderosa palabra. Tenemos que ir por las naciones, hablar de lo bueno, de su amor y de su misericordia. No tenemos que perder el tiempo con lo que yo fui, con lo que yo era. Absolutamente que no. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que testificar de Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros para la redención de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Por eso, manténgalo bien claro en su mente. Es de Él que debemos predicar. No lo digo yo, lo dice Lucas. Vamos rapidito a Lucas 24. Vamos a leer el 47. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Lucas 24, 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oigan bien, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero aquí, a continuación, vamos a observar cómo Jesús nos envía como obreros que somos a testificar de Él. Vamos rapidito a Isaías 6. Y en el 8, el Señor hace una importante pregunta.
Vamos a leerlo rapidito. Isaías 6:8. ¿Lo tienen? Dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y diciendo Isaías, entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiero que tengamos cuenta que esto aconteció en el Viejo Testamento. Pero miren lo que dice Mateo en el Nuevo Testamento, Mateo 9. Pueden buscarlo. Dice Mateo 9:37. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, amados hermanos, lo que él mandó a testificar era a predicar el reino de Dios, no hablar cuentos chinos de que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Nada que ver, amados hermanos. Miren, si vamos rapidito a Lucas 9, ahí lo dice, Lucas 9:2. Vamos rapidito a leerlo. Dice Lucas 9:2: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Oigan bien, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Esto, amados hermanos, está confirmado. Como el Padre lo hizo con el Hijo lo hace con nosotros. En días pasados estaba observando un testimonio de alguien que supuestamente llamado a testificar de Dios, y se pasó 1 hora y 45 minutos hablando de lo que él era y diciendo lo que él hizo y diciendo cosas mundanas que ya no tienen que llegar a colación. Se pasó ese tiempo hablando toda su trayectoria, y así hay muchos como ese. Hay muchos en las redes que simplemente quieren halagar al viejo hombre, quieren traer a colación lo que ellos eran antes, hacerse el macho men y no hablar de Cristo, menguar. ¿Para qué? Para que Él crezca. Mire cómo el apóstol Juan, en Juan 20:21 dice, pueden buscarlo rapidito. Dice Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero quiero decirle, amados hermanos, que todo es oyendo de su palabra, todo es escuchando de su palabra que tiene que efectuarse. Sí, amados hermanos, porque
reconoce de lo maravilloso que es Dios, el que reconoce el amor, la misericordia de Dios, si escucha otra cosa, va a creer de esa otra cosa, ¿cierto o falso? Pero cuando escucha de Dios, Romanos 10:14 nos dice esta gran verdad. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Romanos 10:14. En la versión Reina Valera dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En símbolo de pregunta también dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dice el 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice la palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oigan bien, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Miren, amados hermanos, nosotros vamos caminando en esta vida cristiana, en esta nueva vida, como embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20, lo pueden buscar, nos da testimonio y fe de lo que estamos compartiendo. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. En ciertas ocasiones, en ciertos momentos, nos pasa muchas veces por la mente cuál es la verdadera razón por la cual debemos de testificar. ¿Sí o no? Pero miren, cuando uno cree en algo, cuando uno cree que ese algo que uno está creyendo es bueno, uno lo quiere comunicar, ¿cierto o falso? Por ejemplo, las mejores habichuelas que yo pude haber aprobado, por decir un ejemplo, la hace fulano de tal, o el mejor moro lo hace fulano de tal. Cuando uno testifica de ese tipo de cosas, es porque ya uno ha probado, ya uno sabe que el sazón de la que está cocinando es un sazón súpermente rico. Y uno quiere decírselo a todo el mundo: aquí está el mejor mofongo, o aquí está el mejor mondongo, por decirlo así. ¿Cierto o falso? Amén. Asimismo es cuando uno se monta en primera clase, cuando uno pasa de muerte a vida. Uno quiere que todo el que está alrededor nuestro vaya en ese viaje, pero no vaya en la cola del avión, sino en primera clase. Yo recuerdo que cuando yo llegué a los pies de Cristo, todos saben cómo fue que llegué. La gloria sea para el Señor.
regresé a la República Dominicana siendo cristiano y mis amigos de infancia, al verme renovado en el espíritu, ellos conocían mi persona, pero al ver este nuevo hombre que el Señor lleva a la República Dominicana, regalando Biblia, hablando de la palabra, todos los que le hablé no creyeron, pero el Señor hizo su trabajo en cada uno de ellos, y para la gloria del Señor, hasta hoy hay muchos que se convirtieron y están perseverando en su palabra. Maravilloso es Dios, glorioso Dios, a Él la gloria. Él hizo el trabajo, tanto en mí como en todos ellos, que siempre ellos testifican y hablan de cómo el Señor me utilizó a mí para ellos hoy estar en el Evangelio. Solamente Dios hace eso. Yo no tuve que hablar, yo no tuve que decir, simple ellos vieron la transformación que pasé de muerte a vida, porque ellos, claro, me conocían, pero al ver este cambio, un cambio general en mi vida, el Señor lo tocó y ahí están perseverando, glorioso Dios. Pero miren, volviendo a lo que estamos esta tarde exponiendo, vamos rapidito al Salmo 107. Vamos a leer el 2, donde el Señor dice a los redimidos, ¿ya lo tienen? Dice Salmo 107, 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Esos somos nosotros, amados hermanos, los que el Señor salvó de las garras del infierno. Levanten la mano lo que el Señor sacó de la garra del infierno. Glorioso Dios. Amén. Miren, por eso, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar de las cosas que están plasmadas dentro de la Biblia. Tenemos que testificar de esas poderosas palabras. Amén. Eso también lo dice el apóstol Juan en Juan 3:11. Vamos a leerlo rapidito. Glorioso Dios. Dice Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. No. Oigan bien, y no recibís nuestro testimonio. Quiero que sepan, amados hermanos, que algunos se refieren a Cristo o a Juan el Bautista, otros dicen que se usa en un número plural en lugar de decirse en la forma singular. Pero yo de mi parte
no tengo duda de que Cristo se menciona a sí mismo en una relación con todos los profetas de Dios y que generalmente habla en la persona de todos. Amén. Pero los filósofos y otros maestros vanagloriosos, con frecuencia se presentan con pequeñeces, por no decir disparates, que ellos mismos han inventado. Como dirían en República Dominicana, hacen un embeleco. Pero Cristo, amados hermanos, afirma que es peculiar para Él y para todos los siervos de Dios que no entreguen ninguna doctrina, sino la doctrina que es segura, la doctrina que Él ha enseñado, porque Dios no envía a los ministros para que parloteen sobre cosas que son desconocidas o cosas dudosas, sino que Él los entrena para que lo que hayan aprendido de sí mismo puedan entregarlos a los otros. Y nuevamente Cristo, mediante este testimonio, nos recomienda la certeza de su doctrina, por lo que impone a todos sus ministros una ley de modestia, no para presentar sus propios sueños, sus propias opiniones o su conjunto de palabras que no tienen nada, absolutamente nada de enseñanza cristiana. Amén. La palabra de Dios es para dar un testimonio fiel, un testimonio puro del Dios creador. No es para que pararse delante de una multitud y predicar inventos suyos, inventos humanos que no tienen ningún tipo de solidez, porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha enseñado, el Señor nos ha revelado que ningún hombre puede ir más allá de los límites de su fe. Y por último, que ningún hombre puede permitirse hablar nada más que lo que ha escuchado del Señor. Usted no puede pintar pajaritos en el aire o inventarse cosas que el Señor no ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Miren, amados hermanos, lo que nosotros hemos escuchado del Señor, lo que nosotros hemos escudriñado, debemos observar que Cristo confirma su doctrina mediante un juramento para que tenga
una plena autoridad sobre nosotros. Cuando el inciso B que acabamos de leer dice: no recibís nuestro testimonio, esto se agrega para que en el Evangelio, o para que el Evangelio no pierda nada debido a la ingratitud de los hombres. Ustedes se han dado cuenta que la Biblia dice que no debemos ni quitar ni añadirle a su palabra. Imagínense, el hombre añadiendo y poniéndole punto y coma a la palabra, ¿dónde estaríamos? Entonces, debemos de entender que nosotros debemos hablar la verdad, aunque muchos rechazan hablar de la misma y lo que quieren es hablar de fábula y de cuentos, y no de esta poderosa palabra que trae vida y vida en abundancia. Amén. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Miren, nosotros tenemos que tener cuenta que muchas personas quieren confundirnos, y es cuando tenemos fe. Y esa fe en el Evangelio no se debilita. No es una fe que yo creo que Cristo va a venir, pero eso lo digo hace 2000 años y nunca ha llegado. No. Tenemos que mantenernos firmes en esa creencia en que Él va a venir por su pueblo, por los redimidos, y que nos va a llevar a vivir a una morada celestial. ¿Cuánto lo creen? Glorioso Dios. Debemos mantenernos firmes en esa fe, aunque hayan pocos discípulos, aunque las sillas estén vacías, tenemos que mantenernos en esa fe en quien hemos creído. Es como si Cristo hubiera dicho: aunque no recibas mi doctrina, ella sigue siendo cierta y duradera. O sea, aunque aquel no la reciba, ella va a ser siempre cierta y duradera. Amén. Porque Jesucristo afirma que es peculiar para Él y para todos los siervos de Dios que no entreguen ninguna otra doctrina, sino la doctrina que es segura. Por eso vuelvo y repito que Dios no envía a los ministros para que estén parloteando, para que estén hablando de cosas desconocidas o de cosas dudosas, sino hablar de su palabra. Amén. Glorioso Dios, mi alma te alaba, mi alma te necesita. Miren, nosotros debemos de dar este testimonio a todos, un testimonio fiel, un testimonio puro de lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Debemos tener claro, debemos tener en cuenta que Cristo en su palabra
confirma su doctrina mediante un juramento, como le dije, y ese juramento tiene que ser expuesto por cada uno de nosotros cuando leemos, cuando hablamos del poderoso Evangelio. Quiero decirle, amados hermanos, que aquellos que no creen en el Evangelio no escaparán impunemente, ya que la verdad de Dios es una verdad santa, es una verdad sagrada y es una verdad absoluta. Debemos ser fortificados con este escudo para que podamos perseverar en obediencia, esa obediencia que el Evangelio nos da en oposición a la obstinación, a esa forma del hombre tener, por decirlo así, de querer actuar. Ciertamente, amados hermanos, debemos obtener todos los principios bíblicos, debemos atarlo a nuestro cuello para poder testificar, para poder hablar de ese Dios todopoderoso. Porque cuando tenemos a Dios como nuestro Dios todopoderoso, estamos seguros. Y nuestra seguridad como persona está más elevada, nos sentimos más asegurados porque sabemos que lo tenemos a Él y de lo que estamos llenándonos es de su palabra, no de cuento ni de jarana. Amén. Glorioso Dios. Nosotros, cuando hablamos de Él, al estar lleno de Él, hablamos con esa seguridad de lo que en realidad Él sigue haciendo, de lo que en realidad Él está haciendo en nuestra vida, para poder ganar las almas que están perdidas. Pero cuando usted quiere hablar de lo que usted es, o de lo que usted era antes, mejor dicho, no hace sentido, porque ya las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Y debemos hablar totalmente de sus palabras. Debemos de testificar solamente de Él, porque su palabra es viva y eficaz. Amén. Miren, Segunda de Crónicas 17:9, vamos a leerlo rapidito, dice: ¿ya lo tienen? Dice así: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y reconocieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Miren, todos nosotros sabemos que tenemos que hablar del Evangelio. Tenemos que enseñar de esta poderosa palabra. Y hay una parábola muy famosa dentro de la Biblia, que es la parábola del sembrador. Esta se encuentra en Lucas 8:5, vamos a buscarla rapidito. Dice Lucas 8:5: el sembrador salió a sembrar,
su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, que oiga. Y dice el 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Dice el 10, y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y dice el 11: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Si usted no habla palabra de Dios, no está sembrando semilla. Si usted no habla palabra de Dios, no está sembrando semilla. Miren, es solamente por la palabra del Señor Todopoderoso que muchas personas creen. No es por lo que yo diga de mí, del pasado. Lo que yo diga de mí, que el Señor me cambió, hasta ahí. Pero hablar de mi pasado con punto y coma no es lo que va a edificar a nadie. A nadie le interesa, a nadie le importa lo que yo fui antes. Para usted hablar, tiene que hablar de la palabra, sembrar la semilla con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Juan 4:41 nos refleja algo muy importante. Vamos a buscarlo rapidito. Juan 4:41, Reina Valera 1960, dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. Oigan bien, y creyeron muchos más por la palabra de él. Pero oigan lo que dice Juan 4:42, cuando confirma que no creyeron mucho por lo dicho de la mujer. Vamos a leerlo rapidito. Juan 4:42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo amado. Miren, en todo sentido de la palabra, tenemos que escudriñar las Escrituras. Cuando llegamos a los pies de Cristo, no podemos dejar que muchos parlachines, muchos parlantes, nos den a comer lo que ellos creen que es, sino nosotros mismos tenemos que ir a la palabra, a la luz de la palabra, conjuntamente con lo que se está predicando, conjuntamente con lo que se está hablando, para mejor nutrición, para nuestra sana nutrición. Porque algunas veces cometemos errores humanos, y si nosotros no escudriñamos, vamos a creer que es así y nos vamos a mantener con esa creencia. ¿Cierto o falso?
Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que ellas son las que dan testimonio de Jesús. Eso no lo digo yo, eso lo dice Juan 5:39, puede buscarlo rapidito. Juan 5:39. ¿Lo tienen? Dice Reina Valera 1960, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oigan bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren, muchas veces nosotros hablamos con personas que supuestamente también saben de la palabra, en otras ocasiones de oída han oído, y en algunos momentos se vuelven en discusión y, según dicen muchos, que la Biblia no es para discutir. Pero miren lo que dice en Hechos 17 el apóstol. Vamos a leerlo, el 2 y el 3, rapidito. Dice Pablo, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Oigan bien, Pablo fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Estamos claros con eso? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, cuando él se enfrentaba con los demás, todo era refutando, o todo era explícito a través de la luz de la palabra. ¿Estamos claros con eso? Pablo hablaba a esa luz de la palabra para todos los que lo escuchaban. En Hechos 18:28, vamos a leerlo rapidito, dice: porque con gran reverencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Por eso tenemos que tener claro esto, que la enseñanza sana es la enseñanza que convierte. Oigan bien, la enseñanza sana es la enseñanza que convierte. Así lo dice Tito 1:9. Vamos a leerlo rapidito. Dice Tito 1:9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es con la palabra. No es que yo
digo. Es la palabra la que va a convencer a aquel que no conoce de ella. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Pero miren, una de las cosas importantes que nosotros como cristianos debemos hacer es, por lo menos, memorizarnos algunos versículos de la Biblia para poder testificar de la palabra. Salmos 119, no lo vamos a leer en esta tarde todo, pero vamos a leer el 42, donde dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y dice el 43, no quite de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque tus juicios espero. Y agrega en el 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Glorioso Dios. Y dice el 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Oigan bien, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y dice el 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amén. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Hay que regocijarse en los mandamientos, no en los cuentos, sino en los mandamientos. ¿Estamos claros con esto? Miren, Proverbio 22, 17 nos da una recomendación a cada uno de nosotros. Vamos a leerlo rapidito para finalizar. Vamos a leer el 17 al 21. Dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. 18. Porque es cosa deliciosa si las guardare dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y dice el 19, para que tu confianza sea en Jehová, te la es hecho saber hoy a ti también. Y dice el 20, en símbolo de pregunta, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia. Y termina el 21, al hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabra de verdad a los que te envían. Si usted no habla palabra de verdad, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Yo personalmente me quedo con lo que dice la palabra. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Hablar de sus verdades es lo más importante. Y debemos mantenernos en esa coronía. Debemos mantenernos siempre hablando la verdad, dando el testimonio de verdad para poder edificar en este caminar cristiano. Si hablamos de nosotros, no estamos haciendo nada. Si testificamos de la verdad,
como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, amados hermanos, estamos cumpliendo con el mandato que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en casa de oración buscando el rostro de Dios con esta poderosa prédica. Vamos a despedirnos en oración. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti la gloria, a ti la honra, porque te lo mereces. Gracias, Señor, porque tu palabra en esta tarde ha sido expuesta. Y te pedimos, Señor, que nos ayude a atesorarla en nuestros corazones. Mira, Señor, hemos hablado de tu verdad. Queremos testificar así mismo como el Padre ha testificado del Hijo. Así nosotros queremos testificar de tu verdad e ir por las naciones a hablar de la misma. Ayúdanos, Señor, a hablar de ella en todo momento, no de inventos nuestros, sino de tu palabra. Y que en este caminar cristiano, que podamos seguir hablando toda la verdad que tú has plasmado en la Biblia. Que el ángel acampe alrededor de nosotros, lo que te tememos, y que nos lleve con bien a nuestros respectivos lugares en esta tarde. Cuídanos, protégenos, todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Bendiciones. It's time for our summer sale on the Sleep Number.
Señor.